Mi intención inicial era destinar el número 200 del orden completamente caótico y casual de esta biblioteca ideal a Calderón de la Barca, a don Pedro Calderón de la Barca, porque aunque yo no creo en las conmemoraciones y en los números mágicos ni especiales, sí que el número redondo me parecía una buena manera de subrayar a autores especialmente importantes. Tampoco cree mucho en centenarios Benito Pérez Galdós, y como hemos visto cuando presenté a este autor, que quería que fuera el número 100, pero fue el 99, pero bueno, en fin, también lo subrayo. Benito Pérez Galdós es uno de nuestros tesoros nacionales y desde luego, por supuesto, también lo es Calderón, y en eso está de acuerdo Benito Pérez Galdós, que decía que si algún sentido tienen los centenarios es solo para conmemorar a autores de los que todo el mundo ya se acuerda. Y ponía como ejemplo a Calderón. Calderón es un ejemplo preclaro de un autor que verdaderamente merece una conmemoración, o mejor dicho, una conmemoración suya tiene sentido, porque realmente el pueblo lo recuerda. Lo que pasa es que, bueno, ha ido alterando este orden, que no es tal orden, es caótico. El único orden finalmente será el cronológico y el de materias, autores que hayan tratado una u otra materia o un tema, un motivo literario u otro, etc. El orden vendrá después de esta especie de enumeración caótica. Lo que pasa es que lo que no es caótico es que yo indudablemente necesito los materiales adecuados para ofrecer una presentación adecuada. Y con Calderón me ha costado muchísimo, y al final lo tengo delante de mí y voy a intentar hacer un Calderón en condiciones, un Calderón decente, una presentación de don Pedro Calderón como él merece. Me ha llevado tiempo y el número 200 se lo di a Rabelais, que indudablemente también merece, o Rabelais, como él pronunciaría, que sin duda alguna también merece ser subrayado y ser considerado un patrimonio nuestro, ya que Quevedo deriva de Rabelais. Es absurdo poner fronteras donde no las hay, poner fronteras en el pensamiento, en la creación y en el arte. He tardado un poco más y asigno a don Pedro Calderón un número 250, que no está mal. El número 150 me parece completamente intrascendente, pero 250, no sé si me recuerda a las monedas de 200 pesetas, que eran las que tenían mejor diseño. Me parece un buen número. Claro, eran 200, no 250, pero de todas maneras me parece un buen número para subrayar, ya que no he podido hacerlo con un 200, a don Pedro Calderón. Y además, como al final, por pura casualidad, me parece que voy a asignar los números redondos o los números de algún modo especiales a un siglo determinado, y el número 1 ya se lo di a una escritora del siglo XVII, a la escritora que termina nuestro siglo XVII, que es Sor Juana Inés de la Cruz, imitadora, por supuesto, de Calderón, seguidora de Calderón. Su obra sería imposible sin la de Calderón, por supuesto. Pero el siglo XVII ya está representado. Después representé en el número 100 al siglo XX con José Guillermo García Valdecasas, que terminó lamentablemente su obra al tiempo en que hacía la presentación, porque murió una semana o 2 semanas antes. El siglo XIX queda inmediatamente representado con el 99, o un número similar con Pérez Galdós, pero también seguramente traeré para conmemorar ese siglo o a Gogol o a Edgar Allan Poe o a Dickens, o bueno, no faltan autores de la talla de Galdós para representar a ese siglo, de la talla de Pérez Galdós. El siglo XVII ya lo doy por representado con Sor Juana Inés de la Cruz, que además es un reflejo de la obra de Calderón y de Góngora, pero también de Calderón. Y para no repetir el siglo XVII con un número redondo, haré una conmemoración calderoniana en este número 250, pero ha de quedar claro que don Pedro Calderón de la Barca es un autor que merece conmemoración. En palabras de Galdós, entre los pocos, para Galdós, que tiene sentido conmemorar.
Y bueno, iba a empezar con algunas conmemoraciones, con las conmemoraciones de 1981, pero para redondear la presentación de Calderón y que no quede detalle sin tratar, y sobre todo para quitarme de en medio, en primer lugar, todo aquello que se pueda conseguir por internet y luego ya pasar a lo que no y a lo que está en papel. Voy a empezar por la manera en la que yo presento a Calderón a mis alumnos. O lo he estado haciendo hasta ahora y tampoco tantas veces, creo que habrán sido 3 años, pero claro, sí, varios cursos, porque Calderón se repite en educación secundaria para adultos y en primero de bachillerato. Así que digamos que sí lo he hecho varias veces. Lo que escribí cuando ni siquiera tenía tiempo, porque me estaban evaluando externamente, me estaban haciendo pruebas a ver si, yo qué sé, soy un psicópata o un señor que se ha colado por ahí o un sátiro, bueno, en fin. Mientras me estaban poniendo a prueba y desconfiando de todo, de toda mi persona, tenía que dar clase. A pesar de que el Estado quiere que yo esté atendiendo a la administración, también tengo que atender a los alumnos, aunque eso no sea la prioridad de la administración. Y escribí esto, pero a matacaballo verdaderamente, para presentar el siglo XVII a mis alumnos y, bueno, en realidad, la edad moderna. Toda la edad moderna, porque en educación para adultos hay que simplificar mucho, porque lo exige, en fin, la condición de la educación. Y en bachillerato también, porque lo exige el tiempo. Entonces yo presentaba toda la edad moderna de esta manera. En España, la edad moderna, dividida generalmente en Renacimiento y Barroco, que para nosotros son nuestros siglos de oro, porque claro, para los franceses el siglo de oro es el gran siglo que es el XVII. Para nosotros en un principio el siglo de oro era el XVI y de ahí se extiende al XVII, pero para mí mucho más áureo es el XVII. Esta edad moderna, decía, revuelve las concepciones de nobleza y dignidad. La primera imagen que nos viene a la mente, en realidad no nos viene a la mente, yo la proyectaba, es la de un caballero de Santiago, Martín Vázquez de Arce, el joven paladín de los Reyes Católicos, muerto en las guerras de Granada, leyendo en su sepulcro, acompañado de sus armas y vestido con cota de malla. Después de los esfuerzos de Alfonso X y don Juan Manuel, por fin se aceptaba lo que el marqués de Santillana dice en el Centiloquio haberle escrito a un amigo. Dice eso, le ha escrito a un amigo, no dice a quién. Lo dice en el Centiloquio. La ciencia no embota el hierro de la lanza ni hace floja la espada en la mano del caballero. Claro, modernizo la grafía y la pronunciación para mis alumnos. Tampoco hay mucha diferencia en decir floja o decir floja. La ciencia no embota el fierro de la lanza ni hace floja la espada en la mano del caballero. Bueno, la imagen obviamente es la de Martín Vázquez de Arce en la Catedral de Sigüenza. La segunda es de otro caballero de Santiago, también proyecto otra imagen más difícil de encontrar, bastante más difícil de encontrar. Por la descripción se sabrá, luego lo puedo poner en la caja, pero vamos, es una imagen antes más desconocida que ahora con todos estos estudios de la pluriculturalidad, claro, no plurinacionalidad, que eso es pluriculturalidad, bueno, en fin. Es de otro caballero de Santiago, otra imagen de otro caballero de Santiago, negro, en una vista de Lisboa de finales del siglo XVI. Un pintor que se supone flamenco, que está en Lisboa y pinta una animada escena de calle en la que hay a caballo un caballero negro. Hay quien ha llegado a decir que el cuadro es falso, porque no había caballeros de Santiago negros en el siglo XVI, pero había al menos 3, y uno de ellos era amigo del poeta Juan Boscán. No sé si el dato de que eran 3 lo he sacado de Menéndez y Pelayo, pero el que este caballero negro era amigo de Juan Boscán sí lo he sacado de Menéndez y Pelayo, solo que esto es, claro, una explicación simplificada para mis alumnos y no he puesto las fuentes, pero
En Menéndez y Pelayo están todos los datos. Esta imagen nos recuerda que España, con Portugal, algunos de los más importantes escritores de España lo son también de Portugal, era un imperio cristiano y aristocrático que apreciaba la nobleza viniera de donde viniera. Así, conserva sus dignidades a los príncipes canarios, incas, persas o a los samuráis. Bueno, lo de llamarlos incas es algo que no es inmediato, luego se va asimilando ese nombre con el nombre de los reyes, pero en un principio los primeros cronistas no dan este nombre, pero vamos, todo el mundo sabe quién es la familia imperial y se conservan las dignidades, aunque parece ser que los españoles no las entienden muy bien. Y a este imperio no le importaba, bueno, este imperio cristiano y aristocrático, hispano, no le importaba la piel, sino la fe. Y sin embargo, mantuvo contra los judeoconversos la absurda idea de la limpieza de sangre y la distinción entre cristianos viejos y cristianos nuevos, contra la que protestaron inútilmente Fray Antonio de Guevara, probablemente el escritor español más conocido en toda la Europa de su época, y el cardenal Francisco de Mendoza y Bobadilla, autor del Tizón de la nobleza española, donde demostraba que hasta Fernando el Católico tenía sangre judía. Es decir, este imperio proselitista, monoteísta, se parece mucho al imperio islámico, donde supuestamente también todos son iguales mientras hagan la profesión de fe, pero en realidad hay castas de musulmanes nuevos, musulmanes viejos, y a pesar de todo el esfuerzo que hace su profeta, hay racismo como lo hay en el sistema de castas en Hispanoamérica, donde igualmente, supuestamente, solo importa convertirse, pero al final resulta que el color de la piel sí que algo importa, aunque en último extremo no haya ni punto de comparación con otros principados o repúblicas cristianas en las que importa muchísimo más. La tercera imagen, y aquí, todavía no tenemos la tercera imagen. Aquí no hace falta memoria ni investigación, es un cuadro de sobra conocido. La tercera imagen es un cuadro sobre cuya autenticidad no hay, desde luego, dudas. Se trata de las Meninas, el retrato de la familia de Felipe IV. Pero hay algo que no puede ser auténtico. La cruz de Santiago sobre el pecho de Velázquez, ya que aún no era caballero entonces, por las objeciones que se ponían a que ejerciera un oficio manual, la pintura. Los nobles, claro, aquí ya aprovecho para no dar puntadas sin hilo y los enlazo estos comentarios con una representación de las Meninas de Buero Vallejo, en la que esta cuestión de la nobleza de la pintura, la nobleza de los modelos cuando son esclavos, se trata por extenso, con detalle y con profundidad. Así que claro, el que quiera, o si cuela, o si tengo un público especialmente proclive y propicio a este tipo de expansiones, pues podemos ver las Meninas de Buero Vallejo. Los nobles no podían dedicarse a otro ejercicio que el de las armas y el finalmente conquistado de los libros, que costó mucho, como ya se ha visto, Alfonso X el Sabio, Don Juan Manuel, el Marqués de Santillana, por cierto, todos familia. Interpretando drásticamente lo dicho por Alfonso X el Sabio en el libro de juegos del ajedrez, dados y tablas, acerca de que hay quienes no pueden o no deben trabajar, el trabajo se considera deshonroso, lo que explica no poco de lo que pasó con España. Existe la leyenda de que fue el propio Felipe IV quien pintó la cruz, manifestando así que pintar no era un trabajo manual, sino intelectual y por tanto noble. Leyenda, sí, eso sí, hermosísima leyenda, pero bueno, en fin, es una leyenda. Nuestra última imagen y nuestro último caballero de Santiago, no estamos viendo las imágenes, pero bueno, incito al oyente a que las imagine, de todas maneras pondré el enlace. Nuestra última imagen y nuestro último caballero de Santiago
con el que terminan los siglos de oro en España, en la península ibérica, es Pedro Calderón de la Barca. Al igual que Lope de Vega, fue primero soldado, estuvo en el sitio de Breda, cuya rendición... ¡Ay, no! Esto... No, caramba. ¿Cómo he podido cometer semejante error? No, esto es un gravísimo error por mi ánimo de simplificar. Bien, pensaba no haberme equivocado, pero a diferencia de Menéndez y Pelayo, que se arrepentía de cosas que había pensado y daba gracias de no haberlas escrito, yo sí las he escrito. Gravísimo error. Yo, como digo, tengo que dar clase a estamentos o estadios o estratos de conocimiento muy diversos, empezando por el elemental absoluto, en el que realmente no tiene sentido enseñarles del siglo XVII porque no conocen los pormenores del siglo XXI en el que estamos, y aún así hay que meterles un mundo material completamente distinto, en el que hay palabras que se corresponden con realidades de las que no conocen ni la sombra, porque ya no se usan, ya no existen en el mundo que sirve de referencia a estos alumnos, con lo cual hay que traerles el objeto primero, hay que ponerles ante los ojos el objeto y luego las palabras, luego las voces. Y en ese espíritu de simplificar, yo llego a compendiar y a sintetizar la biografía de Lope de Vega y de Calderón de la Barca en una especie de 2x1. Miren ustedes, si nos exigen que ustedes se sepan la biografía de los escritores del siglo de oro, tienen un 2x1 con Lope de Vega y Calderón de la Barca, porque pueden decir que pueden decir esto, y vale para los dos. Nació en Madrid, primero fue soldado y después sacerdote, y escribió El alcalde de Zalamea. Lo que ocurre es que el alcalde de Zalamea que se atribuía, ese alcalde de Zalamea que no es el de Calderón, que se atribuía a Lope de Vega, parece ser que los críticos, los sabios, los entendidos, los lopistas, ahora piensan, parece ser que no es de Lope, así que esa simplificación mía también está mal. De todas maneras, muy pocos han llegado a aprenderse ni siquiera algo tan elemental, y si se lo han aprendido lo han olvidado, así que tampoco he causado un mal tan grave, aunque hay que corregirlo de manera inmediata. El alcalde de Zalamea, que hasta ahora se pensaba que era de Lope, es dudoso que lo sea, por lo tanto quedémonos con que nació en Madrid, fue soldado y sacerdote y escribió comedias, que es como se llama mayoritariamente a cualquier obra dramática, a cualquier obra de teatro. En la parte de ser soldado de Pedro Calderón de la Barca, me he dejado llevar por ese, por lo mismo por lo que los críticos piensan que ese soneto de Lope de Vega, desmayarse, atreverse, estar furioso, es fruto de la experiencia personal y nada más, cuando en realidad es una cita de Aquiles Tacio, Petrarca, Jordi de San Jordi y San Nazaro y alguno más, sin duda alguna. Pues igualmente el sitio de Breda no responde a ninguna experiencia soldadesca de Calderón de la Barca, y es un error mío, porque, he medido mal las fechas de Calderón y pensé que sí, que podría estar. No estaba, ya estaba en Madrid, ya estaba en la corte, y ya esa época de soldado, cuando ocurre el sitio de Breda, esa época de soldado ya ha pasado. Lo que pasa es que la biografía que me preparé para hacer esta presentación y que todo el mundo vendía como la definitiva era muy confusa, y no ha sido hasta ahora que me he hecho por fin con las obras completas de Calderón de la Barca en la edición
de Ángel Balbuena Briones en Aguilar, que definitivamente salgo de dudas. Aquí está el sitio de Breda, por cierto, que en la lista de títulos que contiene el volumen aparece como de Breda, porque Balbuena Briones moderniza los títulos de la manera en la que puede, pero es Breda, y en el interior, claro, para que salgan bien los versos, el ritmo y a veces la rima tiene que ser Breda. Bueno, pues en el sitio de Breda, o sea, esta simplificación mía lamentable, que Calderón estuvo... No, Calderón no estuvo en Breda, error gravísimo mío, pero es que, claro, uno ha leído tantas exaltaciones de la experiencia soldadesca de Calderón, tantas suposiciones, tantas imaginaciones, evocaciones, que al final los datos, que es lo importante, se pierden en esa faramalla. Y dice Ángel Balbuena Briones: la obra tiene una base histórica notable, pues Calderón ha utilizado para su documentación, como la hispanista holandesa Schreck, y alude a una edición crítica de El sitio de Breda, de Johanna Schreck, que en realidad es una tesis doctoral para la Universidad de Utrecht, en la Universidad de Utrecht, publicada, leída en 1957. Entonces, Schreck, en 1957, demostró, ha señalado, dice, la crónica latina de Germanus Hugo, de 1626, que fue traducida un año después al español por Emanuel Sueiro, con el título de Sitio de Breda, rendida a las armas del rey Felipe IV. Es decir, como Shakespeare con las crónicas de Holinshed, está usando una crónica latina, y si alguien dice, bueno, pero qué dificultad, una crónica latina, no, estaba traducida al castellano, esa es su fuente para el sitio de Breda. Nada de cuenta sus experiencias soldadescas, no, está tomando información de una crónica latina, está versificando una crónica latina. Así que me disculpo por esto, porque quería meter datos y datos, nada. Fue primero, al igual que Lope de Vega, fue primero soldado, ya está, fue primero soldado y luego sacerdote. Sufrió lo mismo que denunciaba Sor Juana Inés de la Cruz, con quien acaban los siglos de oro en la Nueva España. Sor Juana escribió: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois ocasión de lo mismo que culpáis. Calderón, a quien se criticaba por escribir para el teatro, siendo sacerdote, la misma razón por la que Fray Gabriel Tellez, uno de nuestros más grandes dramaturgos, hubo de disfrazarse como Tirso de Molina, y aun Baltasar Gracián, para publicar el Criticón, hubo de hacerlo con el nombre de su hermano. Escribió Calderón al patriarca de las Indias: si es bueno, no me obste. Si es malo, no se me demande. Es que he intentado meter todos los datos posibles en un solo párrafo, y como quería meter el sitio de Breda, o el sitio de Breda, para justificar la portada, que es la imagen que uso como portada, en fin, he hecho aquí una chapuza por la que pido disculpas. Calderón fue soldado, pero el sitio de Breda lo conoce por una crónica latina. Y aquí tenemos una obra que no es dramática, la famosa carta al patriarca de las Indias, que he visto citar de maneras diversas, pero creo que la más autorizada es esta: si es bueno, no me obste; si es malo, no se me demande. Similar en todo al concepto expresado en su famoso poema por Sor Juana Inés de la Cruz, esta vez en verso. Los siglos de oro están llenos de hipocresía, envidias, insidias y persecuciones. Las órdenes religiosas luchan entre ellas e intentan acallar a algunos de sus miembros, y fuera de ellas, si tienen envidiosos, la Inquisición llama a las puertas apenas se termina un libro. Aunque muchas veces la Inquisición no se presta a las venganzas intelectuales, las acusaciones contra Góngora son desechadas, alegando los inquisidores que no están para perseguir esas cosas, palabras sucias y soeces. Eso no es el fin de la Inquisición.
Aunque cuando la Inquisición quiere y ve que hay dinero, sí, cualquier cosa le parece bien. Al final, Calderón tuvo el apoyo del Papa, pero lamentablemente quienes no gustaban de lo que escribía Sor Juana lograron que se deshiciera de su instrumental científico y dejara las letras. Esta imagen de este caballero de Santiago, que es Calderón y además aparece con su cruz de Santiago, la tomé yo mismo en una exposición, si no recuerdo mal, dedicada a Lope de Vega en la Biblioteca Nacional. Creo que era la exposición dedicada a Lope de Vega en la Biblioteca Nacional, y el marco tiene una placa que asigna así la autoría: Pedro Calderón de la Barca, Juan Alfaro. Es un cuadro que, bueno, se supone que es de Juan Alfaro. Y es de los pocos en los que aparece Calderón con la cruz de Santiago. No sé si habré expuesto más en esta presentación, pero vamos, ya he hecho bastante con esta confusión. Pero claro, he tenido que irme a Balbuena Briones para tener por fin eso claro, porque todo el mundo lo pone de una manera ambigua, poética, literaria, retórica. Vamos a ver si digo algo más de Calderón. Cuando se recupera a Shakespeare, estoy hablando, claro, de ese periodo en el que se considera que Shakespeare es un desastre y no sabe escribir, etc. Cuando se recupera a Shakespeare, su igual español se considera, no sin justicia, Calderón de la Barca, con quien Lope, sin embargo, fue muy injusto. Nunca le perdonó que el joven autor, persiguiendo a un actor que había herido a su hermano, violara la clausura del convento de la Trinidad, donde Lope tenía una hija monja, y menos aún que se riera de su amigo Fray Hortensio Félix Paravicino, que dio un sermón sobre el hecho. Y aquí traigo el cuadro el retrato por el Greco de Fray Hortensio Félix Paravicino, con esta vez la cruz trinitaria. Quien obra esta recuperación de Calderón es August Wilhelm von Schlegel en su Teatro Español de 1803, y aquí, bueno, en fin, también me voy a corregir porque creo que lo puedo adelantar ya. Vamos a ver, un artículo que quería citar. Vamos a ver, que lo tengo que tener. Aquí está, el Calderón alemán. Eso lo citaré también. Un artículo de Ángeles Cardona Castro, de la Universidad de Barcelona, titulado Recepción, incorporación y crítica de la obra calderoniana en Alemania desde 1658 a 1872. Y aquí Ángeles Cardona Castro, bueno, viene a decir que estábamos equivocados, que yo estaba equivocado, qué diablos, que yo estaba equivocado, no voy a echarle la culpa a nadie. Dice así Cardona: antes de pasar a los Schlegel, a los dos, no solo August Wilhelm, sino también su hermano. Pero vamos, el que traduce es August Wilhelm von Schlegel. Antes de pasar a los Schlegel, a los que hasta ahora se les creía die ersten Missionare Calderons in Deutschland, aunque no sé muy bien de quién es la cita, pero bueno, se considera que son los primeros misioneros de Calderón en Alemania. Detengámonos en el poeta Ludwig Tieck, 1773-1855. Tieck, como poco después se concretó en Novalis, se planteó el problema de si era cierto el conocimiento subjetivo. La simbiosis entre literatura y filosofía empezaba a ser una realidad en la Alemania irracionalista romántica. También a Tieck le oprimía la religiosidad con un fatalismo y un infantilismo medieval y barroco, es decir, romántico. Por eso comprendió y se aproximó a Calderón, al que juzgó el mejor representante que el mundo había dado a la poesía. Esto es de Tieck, antes que Schlegel. Siguiendo este camino, se encariñó con la lectura de La devoción de la cruz, que a nuestro juicio contiene todos los elementos que proponía en su programa el teatro de la Sturm und Drang. Tieck habló con August Wilhelm von Schlegel, 1767-1845, que estaba ocupado en la traducción de Shakespeare, el gran modelo de los Stürmer, de los seguidores de Tormenta y Pasión, de este movimiento literario. Por último,
Tieck convenció a August Wilhelm von Schlegel, bueno, ella no pone el von, a Schlegel, de que debía emprender la traducción de la